¿Y si la epidemia más devastadora del siglo XX no fue un accidente? Hoy vamos a analizar a fondo la controvertida teoría que presenta el libro El Segundo Holocausto, una teoría que, ojo, acusa a la CIA de haber creado el SIDA como un arma biológica. Vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Para este análisis, vamos a ponernos en la piel de un investigador forense. No se trata de juzgar, sino de examinar las pruebas, la lógica y los argumentos que presenta el autor, Michael Myers. La idea es de construir su razonamiento, pieza por pieza, para entender cómo se llega a una conclusión tan radical. Esta es la pregunta que lo cambia todo, la que el libro pone sobre la mesa. Una pregunta que nos pide que por un momento dejemos a un lado lo que damos por sentado y sigamos una cadena de supuestas evidencias que, según el autor, conectan puntos que la historia oficial simplemente ignora. Bueno, para entender cómo se construye este caso, vamos a seguir la misma estructura del libro. Empezaremos por la acusación, que lo detona todo, después veremos la tesis central. Luego analizaremos las pruebas que aporta, la teoría del encubrimiento y finalmente el veredicto que propone el autor. Todo arranca con una pista. Para el autor, esa pista fue un encuentro, una conversación que según él lo cambió todo. Hablamos de su última charla con el que fue director de la CIA, William Colby. Con esta frase, así de contundente, abre Myers su libro. Sugiere que una conversación sobre ciertas operaciones de la CIA y la supervisión de un congresista, Leo Ryan, fue lo que sentenció a Colby. ¿Por qué? Porque pocos días después de esa charla, Colby apareció muerto. Y aquí es donde el autor empieza a tejer su argumento. Pone frente a frente la versión oficial con lo que él llama anomalías. El libro destaca detalles que según él no cuadran. Una cena a medio comer en su casa, muy poca agua en los pulmones para ser un ahogamiento, una canoa encontrada en una posición extraña. Para Myers, estas piezas no apuntan a un accidente, apuntan a una ejecución. Vale, pero ¿cómo se conecta la muerte de un exdirector de la CIA con una pandemia mundial? Según el autor, Colby no fue una víctima cualquiera. Fue la primera ficha de dominó que cayó para ocultar una operación a escala masiva. Y aquí llegamos al corazón de la teoría, que es tan directa como escalofriante. El libro sostiene que el SIDA no es una enfermedad que surgió de forma natural, sino el resultado de un programa secreto, un arma diseñada, supuestamente, para atacar a grupos étnicos y sociales específicos. Por eso lo llama así, un genocidio encubierto. Claro, una acusación de este calibre necesita pruebas. El autor presenta su caso casi como un fiscal, a través de una serie de lo que él llama exhibits, como en un juicio. Vamos a analizar las más importantes. La primera pieza del puzzle nos obliga a mirar de otra forma a una figura que todos conocemos. El libro postula que Jim Jones, el líder de la secta de Jonestown, no era solo eso, era en realidad un activo de la CIA. La pregunta clave que lanza el autor es ¿cómo un hombre sin recursos aparentes se financió viajes por todo el mundo en los años 60? A partir de ahí, el libro traza una línea que, según dice, conecta a Jones con el mismísimo nazi Joseph Mengele y redefine Jonestown, no como una comuna, sino como una base de operaciones encubierta. Y esto nos lleva a la segunda prueba clave. Jonestown ya no es una utopía que salió mal, sino un laboratorio humano a gran escala. Un lugar perfectamente aislado, en mitad de la selva, ideal para llevar a cabo experimentos sin supervisión y, sobre todo, sin testigos. Esta cronología es fundamental en el argumento del autor. Fijaos cómo va entrelazando documentos públicos, una solicitud del Pentágono, un boletín de la Organización Mundial de la Salud, con avances científicos reales. Y la última pieza que encaja en este puzzle temporal es un supuesto diagnóstico de inmunodeficiencia fatal en Jonestown, meses antes de que el mundo oyera hablar del SIDA. Todo esto nos lleva a dos preguntas que son inevitables, ¿no? Si de verdad se creó un virus en secreto, ¿cómo se convirtió en una pandemia? Y, más importante aún, ¿cómo se pudo ocultar que su origen era artificial? El libro llega a proponer una especie de receta biológica. Es increíble. La teoría es que se combinó el virus de la leucemia bovina con el virus Visna de las ovejas. Esta mezcla habría creado un nuevo virus híbrido, que al ser inyectado en humanos, mutó otra vez, para convertirse en lo que hoy conocemos como VIH. Según esta teoría, el cuerpo humano fue la incubadora final. El autor utiliza esta cifra para que entendamos la escala de lo que él no describe como una epidemia, sino como un exterminio. Más de 35 millones de muertes que, en su narrativa, no son accidentales, son intencionadas. Según esta teoría, la masacre de Jonestown fue el final del plan, la eliminación de todos los testigos y los sujetos del experimento. El asesinato del congresista Leo Ryan fue el primer paso. A eso le siguió la destrucción de pruebas, la muerte de Colby y, muy importante, una supuesta campaña de desinformación para inventar otros orígenes del virus y así desviar la atención. Después de presentar todo su caso, el autor no termina con un simple resumen.
Termina con una advertencia muy seria de cara al futuro. Con esta advertencia, Myers convierte su teoría casi en una profecía. Su argumento final es que si no se reconoce este supuesto genocidio, la historia volverá a repetirse. Para él, el SIDA no fue el final de la historia, sino solo una prueba de campo. Bueno, hemos desmontado la maquinaria argumental de El Segundo Holocausto. Hemos visto cómo el autor ata cabos, cómo interpreta ciertas muertes y cómo presenta sus pruebas. La pregunta final no es si esta teoría es verdad o no, sino qué nos enseña sobre cómo se construyen estas narrativas que desafían la historia oficial, dónde termina la investigación y dónde empieza quizá la necesidad de creer.